Muy bien, Liz. Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar, pero antes déjenme hacer una precisión, y es que, bueno, cuando hablábamos acerca de las religiones grandes y las religiones pequeñas, quiero nada más rectificar que la religión judía es una excepción en cuanto a que es una de las religiones consideradas grandes, si bien no por el número de creyentes, por la importancia que tiene. Entonces es la excepción, es una de las tres más importantes y bueno, vale mucho la pena que tengamos presente esto. Ahora bien, vamos a continuar. Estábamos con las religiones étnicas, estábamos viendo también que en África hay un buen número de ellas, pero también en Asia, y ahora nos pasamos al continente americano. En América Latina también vamos a encontrar estas religiones étnicas. Bien mencionábamos que donde hay un mayor número de ellas es en Brasil. El segundo país es México, pero déjenme mencionarles que América del Norte no es la excepción. ¿Alguien por aquí vio la serie Anne with Annie? Anne with Annie. Anne con una E, ¿no? Déjenme decirles que esta serie se desarrolla en Canadá. Casi al finalizar, tocan un punto importante y es acerca de los nativos americanos. ¿Quiénes son? Son este grupo étnico que defendía su cultura, sus tradiciones, su religión, pero conforme en los años 1900, a principios de 1900 del siglo pasado, empezó a llegar, ¿verdad? La, digamos, civilización, pues las personas empezaron a relegarlos y no solo eso, sino que además, en un afán de querer convertirlos y también pues de que ellos fueran parte de esta sociedad civilizada, los llevaron a una especie de campos de concentración. Claro, no les llamaban así. La Iglesia Católica en aquel entonces eh, los llevaba a estos centros, sobre todo a los niños, a los menores, para que se culturizaran, para que conocieran, para que se civilizaran. E infortunadamente, esto trajo graves consecuencias porque desaparecieron a muchos, a muchísimos, a miles de nativos americanos. Tanto así que esta noticia hace unos años se volvió tan relevante. ¿Por qué les comparto esto? Porque incluso el primer ministro tuvo que salir a pedir disculpas cuando se dio a conocer este genocidio de los nativos americanos, porque no se les respetó su religión, porque se decidió que no era lo conveniente en aquel entonces para el pueblo canadiense. Y hoy día, hace unos años, se volvió esto tendencia por el mal que causaron y sobre todo porque a nosotros nos interesa conocer acerca de estas religiones, no desde un punto de vista de juicio, sino para que aprendamos a respetar, a conocer y por supuesto, ¿verdad?, a interesarnos qué es lo que conlleva. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca, bien les decía, de América del Norte. En Canadá, los grupos étnicos. Alan, ¿tienes una pregunta? No, quería hacer una aportación más que nada, justo cuando, por ejemplo, cuando vinieron los españoles a América, también impusieron la religión católica y no prácticamente si no se convertían eran esclavizados o muertos. Ese es un ejemplo. Es correcto, Alan, muy cierto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es real. Esto pasó en toda América Latina, también en América del Norte, acá con nosotros, ¿verdad? Fueron los españoles,
En América del Norte, bueno, fueron los ingleses, pero vamos a dar cuenta cómo esta imposición de ideas trajo graves consecuencias. Y gracias Alan por tu valiosa aportación. Ahora bien, bueno, los grupos étnicos en Canadá han alcanzado el control de extensos territorios gracias a las legislaciones que ya hoy día reconocen sus derechos ancestrales. Aquí voy a detenerme, queridos hermanos y hermanas. ¿Conocen ustedes en la Argentina, en Paraguay, cuáles son los grupos étnicos que se desarrollan? ¿Los hay? ¿No los hay? Por ejemplo, acá en Misiones está la comunidad guaraní, o en Vía Guaraní que se dice, es una comunidad que hay en varias localidades, o sea, donde yo vivo, a 40 kilómetros hay una comunidad en donde hay las escuelas educativas le están llevando una capacitación, pero ellas siguen con su cultura. O sea, imaginada acá en Misiones, en Entre Ríos, podría haber algunas, pero donde yo vivía, había algunas, pero después se fueron desapareciendo. Y en el sur de Argentina, que están no creo que se consideran Los mapuches. los mapuches, que están generando bastante conflicto por el tema de su territorio con la política de ahí del sur de Argentina. Imaginada, eso es lo que está pasando ahora acá en ese territorio. Si Muchas bien, gracias. si bien no Dina, tengo mucho, adelante. si bien no tengo mucho conocimiento, pero en la parte andina de Argentina hay varios grupos y ahí tienen la fiesta de la Pachamama, eh, es la más alta, Jujuy, el norte, ¿no? Tenemos esos grupos. Y hay otros más, sí, que Muy de a poco les van reconociendo los derechos, pero les cuesta mucho. En el Chaco también tenemos, son pueblos muy marginados, muy pobres, y así hay en todo el país. Qué interesante, muchas gracias. Yo sabía que había también en Argentina, no conocía los nombres hasta ahora que ustedes los comparten. Y sí, dentro de sus creencias, dentro de su religión, ¿verdad? Está el culto a la Pachamama. En México también se da, pero a otro tipo de deidades. Y, por ejemplo, también en Paraguay hay algo así. Bueno, no está por nuestra hermana de Paraguay, Rosana, pero sí, igual la etnia es la misma que hay acá en toda esta parte de Misiones, así que es lo mismo. Ok, muchas gracias, Bere. Los guaraní se llaman, bueno, Los, por ahí, los guaraní, sí, es lo mismo. los guaraníes, muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense qué interesante. Y también cómo nos damos cuenta, ¿verdad? Que ellos aún siguen luchando para que se les reconozcan sus derechos. Entre todos ellos, el del culto, el de que puedan profesar su religión sin ningún problema, sin ningún inconveniente. En el ámbito europeo, queridos hermanos y hermanas, pudiéramos pensar cómo, ¿verdad? Pero en Europa también se conservan algunas religiones étnicas, sobre todo en Groenlandia, Rusia y Finlandia, donde perduran algunos grupos generalmente chamánicos, que en todo caso superan, escuche bien, al 0.1% de la población, es decir, cada vez son menos, pero aún están presentes. Y sobre todo en el aspecto chamánico. ¿A qué les suena? ¿Conocen la palabra chamán? Sería como un jefe religioso, un jefe que tiene el poder sobre todas las cosas. Eso sería un chamán. Así es, Alan, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué Sería como, hacen los chamanes? ¿Clelia? sería como un brujo. ¿Algo así?
¿Alguien más que desee compartir su opinión? No se preocupen, vamos a ver también un poquito más adelante acerca de esto, pero sí, es un líder precisamente, un líder que dirige a estas religiones pequeñas, a estos grupos étnicos que además de ejercer un poder, un liderazgo, son personas que entran en una especie de trance para poder recibir indicaciones de las deidades sobre lo que se vaya a realizar, la forma en la que se deben conducir, qué decisiones deben tomar, solo por mencionar algunas. América es un ámbito en el que la acción colonial, bien lo comentaba Alan, impactó profundamente. Y bueno, sabemos que en Iberoamérica se utilizó la conversión al catolicismo como un arma de transformación cultural de la población autóctona. Además, se potenció el mestizaje, pero dada la extensión del territorio que dominaban las potencias ibéricas, el proceso no se concluyó y quedaron zonas no cristianizadas o en las que la acción misionera solo fue esporádica y que han mantenido religiones étnicas hasta la actualidad. Por ejemplo, acá en el caso de México, hay regiones a donde esta conversión no llegó porque eran zonas muy complejas y todavía siguen conservando sus tradiciones. La mayor parte de México sí fue parte de este proceso de conversión al catolicismo, un proceso muy doloroso, pero también muy complejo, porque era muy sencillo. Aquí está esta nueva religión, este nuevo orden de ideas, y si tú no lo aceptas, entonces vas a morir. Pero también se hizo una mezcla entre tomar a estas deidades que tenían los pueblos originarios, los pueblos que ya habitaban el territorio, y ahora vamos a hacer una vamos a hacer este sincretismo, vamos a hacer esta conexión como para que no sea tan fuerte el choque y para que, bueno, si aquí está la diosa de la fertilidad, bueno, nosotros tenemos a esta deidad y vamos a hacer de cuenta que son las mismas, para que no haya ningún problema, para que no haya complicaciones, para que sea más fácil que lo puedan aceptar. Y déjenme, queridos hermanos, también comentarles que esto, bueno, trajo que en algunos lugares de América Latina donde no se llegó del todo a imponer los ideales, la religión que traía este grupo colonialista, hizo que todavía hasta el día de hoy permanezcan estos sectores donde los grupos mantienen su forma religiosa, es decir, que no tuvieron un impacto europeo. ¿Dónde podemos encontrarlos? En las zonas selváticas, como puede ser en la Amazonía. También en México, por ejemplo, tenemos a los huicholes o los coras, que son un grupo que se encuentran en Nayarit, en el estado de Nayarit. Fíjense que acá en el distrito número 6, donde todavía nos encontramos mi familia y yo hasta dentro de unos días, comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. Y en Nayarit es bien característico que cuando ustedes van, ojalá primeramente Dios algún día tengan la oportunidad de estar por acá, van a encontrar a estos grupos étnicos, los huicholes o los coras, que son muy característicos por su indumentaria, por la ropa con la que
con la que ellos visten, pero también por la religión que tienen. Y aquí les pongo un ejemplo de cuáles son las características de los coras. Ellos se dedican a las artesanías, a la siembra, pero también en las artesanías es muy dado que utilicen ciertas estructuras al momento de armarlas, por lo que ellos o lo que para ellos representa. En los Estados Unidos de América, por su parte, se optó por un modelo que se basaba en el control territorial sistemático, que terminó renegando del mestizaje y que relegó progresivamente a los grupos étnicos a reservas, a la asimilación o a la extinción. Y es justo lo que les comentaba que pasó con los nativos americanos. En el caso de México y otros países que fueron colonizados por España, bueno, uno de los resultados de esta colonización fue precisamente el mestizaje. En cambio, en Estados Unidos fueron avanzando de tal suerte que estos grupos étnicos quedaron relegados de tener un territorio sumamente vasto, terminaron amedrentados por los ingleses, siendo cazados, porque algunos era lo que hacían, los cazaban y una manera de que ellos celebraran la victoria era quitándoles su cabellera y mostrándola. Así era la forma en la que imponían miedo. De tal grado que hoy día son muy pocas las reservas que tienen a los nativos americanos, aunque siguen conservando sus tradiciones, su cultura y por supuesto su religión. Hay que tener en cuenta que la opción por el exterminio sistemático que renunciaba al mestizaje también fue empleada en otras zonas, como por ejemplo en el cono suramericano y la acción misionera asimiladora utilizada, por ejemplo, por los franceses en Canadá. Así la diversidad americana en este aspecto es grande. Y además quiero compartirles que hay algo que ha sido bien interesante, fíjense, para sobre todo la cultura afrodescendiente. ¿Por qué? Porque cuando vienen a América los colonizadores, traen esclavos africanos. Cuando llegan estos esclavos africanos, por supuesto, ellos vienen trayendo también su cultura, su religión, y entonces las poblaciones negras esclavizadas no solamente se la quedan, sino que empiezan a compartirla. Por eso los cultos afroamericanos, además, han sido sometidos a diversos grados de cristianización durante la época colonial que llevaron a potenciar las equivalencias entre santos católicos, ángeles o vírgenes y los orishas o vudunes. ¿Quiénes son estos? Son las divinidades africanas. Y quiero compartirles un video, por lo cual me encantaría que me presten 2 minutitos de su tiempo para que puedan ver este video y bueno, comprendan qué es esto de lo que les estoy hablando. ¿Por qué las religiones africanas tomaron auge en América Latina? Y además, ¿cuál es la equivalencia que tienen entre sus orishas o vodunes, que son las divinidades, con los santos católicos, los ángeles o vírgenes? Aquí va. Me dicen, por favor, si se escucha. A ver, pongo tantito y me levantan su manita si se oye, por favor. Conoce los 7 santos. ¿Se escucha? Sí, excelente.
Entonces, 2 minutitos de su tiempo para que podamos escuchar este video. Conoce los 7 santos de la santería cubana más populares. Número 1. Chango. En la religión yoruba es el rey de reyes, es el rey de la regla de Ocha. Tiene poder en el rayo, el trueno y el fuego. Sincretiza con Santa Bárbara. Número 2. El Egua. Es el encargado de abrir y cerrar los caminos de la vida, puede controlar la felicidad y la desgracia, o la prosperidad, por eso se convierte en un santo muy importante en la religión afrocubana. Sus colores son el rojo y el negro. Número 3. Yemaya. Yemaya es la reina de los océanos. Es la madre de todos los orichas, representa el amor y la fertilidad en las mujeres. Se considera una madre protectora con sus hijos, que lo da todo por ellos. Cuando se enoja puede ser cruel como la furia del mar. Sincretiza con la Virgen de Regla. Número 4. Ochun. Es la reina de las aguas dulces del mundo, los ríos, los manantiales y los arroyos. Representa el amor y fertilidad, la sensualidad humana y todo lo que tienen que ver con esta. Sincretiza con Virgen de la Caridad del Cobre. Número 5. Porula. En la santería cubana es el oráculo supremo, es el santo de la sabiduría y de la adivinación, además de ser el gran benefactor de la humanidad y su principal consejero. Su color es el verde y amarillo. Número 6. Ogun. Ogun pertenece al grupo de los orichas guerreros. Es el orisa de los herreros, de las guerras, de la tecnología, de los cirujanos, del ejército, los policías y posee además un carácter violento hacia sus enemigos. Su símbolo principal es el machete. Es un guerrero por excelencia, uno de los más poderosos de la santería cubana y es defensor de las injusticias humanas. Número 7. Ochosi. Pertenece al grupo de los orichas guerreros, es mago, brujo, explorador, rastreador, un cazarrecompensas, un observador experto y un vigilante nocturno, cazador por excelencia y protector de las personas que tienen problema con la justicia. Muy bien. Ya pudimos conocer un poquito acerca de estas deidades africanas y también la sincretización que tuvieron con algunas vírgenes, con algunos santos. ¿Qué les parece? ¿Ya lo conocían? No, no, en lo particular no, pero me parece que ese sincretismo se ha dado en todas las culturas, ¿no? Si empezamos a hacer esa misma comparación entre los santos y las vírgenes de México, bueno, tenemos para encontrar ahí también yo creo que un montón. Muy Así interesante. es. Muy bien. Y sí, fíjense que no solamente esto se da en el caso de las religiones africanas, sino que también este sincretismo, bien comentaba Bere, lo vamos a ver, por ejemplo, acá en México. Miren, les mencionaba, Shango, la divinidad yoruba del trueno, se asimiló en ocasiones con Santa Bárbara. ¿Quién es Santa Bárbara? Bueno, en el catolicismo se le conoce como la abuela de Jesús y es a la que se le invoca de una manera popular en caso de una tormenta. ¿Qué les parece? Qué dato tan curioso, ¿verdad? Pero en México no es la excepción, porque en México tenemos a la diosa Tonantzin, que en el sincretismo, bueno, se le compara con la diosa madre, con la Virgen María. ¿Y por qué les digo esto? Voy a tratarles de explicar un poquito acerca de cómo se da este sincretismo entre la Virgen de Guadalupe, antes conocida como la diosa Tonantzin, que sin que sea la misma, la una ha sido severamente influenciada por la otra, ya que, bueno, para los nativos, el que dejaran sus tradiciones de adoración y comenzaran con su devoción eclesiástica acorde a lo que los españoles imponían, esto lo hacían con el fin de civilizarlos. Y les voy a contar lo siguiente, en el Cerro del Tepeyac, donde se alza
En México, la Basílica de Guadalupe es el lugar de adoración de, como le llaman, lo voy a mencionar así, la patrona de México. Los indígenas mesoamericanos tenían un centro de devoción dedicado a la diosa Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. ¿Les suena familiar? En México es la forma en la que se le llama así a la Virgen de Guadalupe, nuestra madrecita o nuestra madre. Tonantzin para los mexicas era la madre de todo lo que existe, de los hombres y lo más importante, de la pareja divina, creó al mundo y a todos los seres vivos. Las deidades femeninas tenían una fuerte presencia y un santuario particular donde se les adoraba. En la religión yoruba, esta religión étnica africana, es uno de los grupos más grandes que hay en África, principalmente les decía en Nigeria y en Benin. La religión yoruba sostiene que hay un ser supremo y cientos de orishas o deidades menores. La religión yoruba tiene la creencia sobre la creación del mundo, de la naturaleza, donde los fenómenos naturales se manifiestan a través de deidades u orishas, que son innumerables. Esta religión, y aquí pongan especial atención, está entre las 10 más grandes del mundo. La fe yoruba fue transmitida oralmente durante generaciones hasta ponerlo en práctica por escrito y varía el nombre del ser supremo. Algunos le llaman Olodumare, Olorun u Olofin. Existe además una celebración anual para venerar e invocar a los ancestros. Odun Egungun utilizan para ello, durante las ceremonias religiosas, máscaras, trajes y coros. Creen que los seres mortales no deben tocar los objetos ya que son sagrados. Y fíjense qué manera tan interesante de presentar a esta religión étnica. Ahora bien, vamos a continuar porque además déjenme decirles que dentro de estas religiones étnicas también vamos a encontrar el vudú, la santería, el candomblé y otras denominaciones que toman en lugares diferentes este tipo de cultos que se han embarcado en diversos grados de reetnización en los últimos tiempos. ¿Por qué les digo que una reetnización? Porque cuando han migrado los africanos hacia otros continentes, especialmente hacia Europa, han llevado su cultura, su religión, sus costumbres. No solamente ahí, también a otros lugares en el mundo. Y han traído, en el caso de nosotros en América, también su religión. Especialmente, ¿saben dónde? En Cuba. Pero en México cada vez más personas son parte de esta religión étnica y de esta relación que tienen con las deidades. Bueno, déjenme comentarles también que desde la cuna estas religiones por los seguidores de Mamiwata, como se llama en muchos países de África Occidental, a esta deidad a la que imaginan como la diosa de las aguas marinas y propiciadora de la travesía segura hacia nuevos puertos en el primer mundo. Este muñequito ya ubican qué tipo de religión étnica pertenece. A ver, ¿quién me dice? Es el vudú. Es el vudú. Fíjense que a manera de broma,
De repente se hacen muchos comentarios, pero recuerden, aquí nosotros estamos para conocer y de una forma respetuosa ver la forma en que pues se presentan estas religiones, ¿verdad? En cada una de ellas vamos a encontrar particularidades y la forma en que las representan. Bueno. En las religiones étnicas americanas resultan también muy variadas. Hay grupos de cazadores, pescadores, recolectores en las zonas septentrional y meridional de clima muy frío. Por ejemplo, los Inuit de Canadá desarrollaron cultos individuales centrados en la propiciación de la pesca y la caza por medio de ganarse la voluntad de los espíritus guardianes de los animales. Y en esta religión étnica, fíjense que también tienen chamanes. Los Yagán y los Alakuf de la Patagonia, en el cono sur, eran nómadas centrados en la explotación de su hábitat marino y ellos vivían en canoas con una religión también muy enfocada en lo individual, donde cualquier anciano era susceptible de actuar como oficiante en los ritos. Algo que también vamos a encontrar, queridos hermanos y hermanas, como parte esencial de estas religiones es que el papel que tienen los adultos mayores o los ancianos es fundamental, porque ellos son chamanes, son líderes de opinión al momento en que se van a llevar a cabo los ritos para la cacería, para la pesca y algunas otras cosas más. Además, los cazadores y recolectores de las selvas de la Amazonía son ejemplares en el empleo de técnicas extáticas y de caza mística por medio de conquistar espíritus guardianes que les permiten una imaginaria transformación en depredadores. Es decir, ellos a través de la técnica de entrar en un éxtasis se imaginan en convertirse en un depredador para poder llevar a cabo la caza de animales. Y bueno, esta es una técnica bastante interesante dentro de las religiones étnicas que encontramos en América Latina. Voy a compartirles este video acerca de una explicación breve sobre los Inuit. Inuit es el nombre que se les da a los grupos humanos que habitan en el Ártico. Los Inuit han soportado la vida en el Ártico por miles de años y tienen una gran experiencia para poder sobrevivir en el hielo. Las costumbres Inuit me gustan mucho, pues ellos le rinden el respeto que se merecen a los animales. Por ejemplo, cuando los cazadores obtienen una presa, ellos les rinden una ceremonia de agradecimiento para que su alma vaya al mundo no terrenal. Eso por mencionar solo una de las hermosas costumbres. Ojalá todos nos diéramos el tiempo de conocer un poco más sobre nuestras raíces. Muy bien, termino el video diciendo, ojalá nos diéramos el tiempo de conocer sobre nuestras raíces. Así, por ejemplo, no solamente es conocerlas, sino también darnos cuenta de la influencia que están teniendo hoy día, porque estas religiones étnicas no es que hayan quedado solamente en estos grupos pequeños, sino que hoy día la sociedad está volteando a verlos porque llaman la atención, precisamente porque se conectan con lo natural, con
no solamente con estas deidades naturales, con los espíritus de animales, con estos planos de ir más allá de lo que pasa después de la muerte. Pero también debo mencionar, por ejemplo, que en el caso de las religiones que practican estos ritos, bueno, algunos de ellos son brujería, porque así es como se expresa y tal cual lo es, tengo que mencionarlo de esta manera. Y es importante que seamos también cuidadosos, queridos hermanos y hermanas. Voy a continuar. Los grupos de agricultores resultan muy variados en sus creencias y puede servir de ejemplo de su cosmovisión el caso de los huicholes en México. Fíjense que este grupo étnico divide el año sagrado en dos temporadas: la húmeda, dedicada a la abuela crecimiento, y la madre tierra, y la seca, dedicada al abuelo fuego y al padre sol. La temporada seca es el reino del fuego divinizado, al que se asimila con el primer chamán y con el venado divinizado, y que se identifica con el iculi. El iculi, queridos hermanos y hermanas, es el peyote. Es un cactus psicodélico divinizado, fundamental en la cosmovisión de los huicholes, y que es ingrediente clave en su festividad principal, requiriendo su recolección a través de una peregrinación que les lleva a andar por varias semanas. Es decir, este grupo, cuando quiere llevar a cabo estas ceremonias por las dos temporadas que tienen, hacen una peregrinación en busca del iculi, que es el peyote. Entre los huicholes, un número notable de miembros son chamanes. Es un término construido a partir de chamán, denominados maracamés, en grados diferentes. ¿Quiénes son los chamanes? Son aquellos que curan y son expertos en el trance, que de todos modos está al alcance de cualquiera por medio de la ingesta del iculi, es decir, del peyote. Cuando uno lo ingiere, bueno, es lo que comentan quienes han participado de estas ceremonias, participan de ella y están en una especie de trance. Y en ese trance se les revela cuál es el camino que tienen que seguir o cuál es el propósito de vida que tienen dentro de esta ceremonia en la que ellos participan. Lo notable del universo simbólico huichol ha llevado a algunos de sus miembros a utilizar los circuitos de comercialización artística para sus productos y a otros a ofrecer sus servicios como chamanes. Pero escuchen aquí, ya no se quedan solamente cuando uno va a la comunidad, sino que hoy día, utilizando y valiéndose de la tecnología, ya podemos encontrar chamanes vía internet. ¿Cómo es esto? Sí, así como ustedes lo escuchan, hay chamanes o ciberchamanes, y sus técnicas están al alcance de cualquiera. Aunque ya no pertenezcan al grupo, pues algunos de ellos viven en las ciudades, por eso ya tienen la conexión al Wi-Fi. ¿Qué es lo que hacen? Les ofrecen diversos modelos de comportamiento a través de las ceremonias, a través de participar, ¿verdad?, en estos ritos. Y esto es parte, queridos hermanos y hermanas, de la globalización. Hoy día es que ustedes puedan entrar en contacto con estos ciberchamanes por medio de la globalización.
y voy a compartirles acá otro video al respecto. Soy Clemente Ramírez. Me vine hace 7 años a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se podría decir que con mis compañeros somos como cualquier grupo de estudiantes de la ciudad. Pero a la vez tengo otro nombre, otra vida. En mi tierra soy Ubeni Tema, hijo de Urramuire, Maracame de la comunidad pirrárica de La Laguna, y de Turama, mi madre. Somos los Birraritari, un pueblo que a pesar de la conquista española y el avance de la sociedad mestiza mexicana, mantiene su cultura, sus ritos, su forma ancestral de vida. Los de afuera nos llaman huicholes, los últimos guardianes del peyote. La peregrinación de Wirikuta es de tiempos inmemoriales. Este peregrinaje que se hace no es la primera vez que lo estamos haciendo. Ese viene muy antiguo, donde nace del mundo, donde nace del universo. Porque todo lo que hay ahí en Wirikuta, todos son sagrados, sean animales, sean plantas. Para nosotros, todos son sagrados. Sean animales, sean plantas, para ellos todo es sagrado. Qué interesante. Fíjense cómo este grupo, que si tienen en algún momento tiempo de ver el documental, Los últimos guardianes del peyote, lo pueden encontrar así en YouTube, para que conozcan un poco más acerca de este grupo étnico, acerca de esta religión étnica de los Wijarika. Las religiones étnicas actuales en ocasiones están en retroceso frente al impacto misionero, que no se ha reducido tras el final del colonialismo, sino que ha tomado formas menos oficiales y se presenta bajo el aspecto, en algunos casos, de la ayuda al desarrollo y a la acción de organizaciones no gubernamentales. Es decir, están estos grupos, estas religiones étnicas, y aunque hoy ya no hay colonialismo, todavía hay quienes van y se presentan con la excusa de ir en vías de desarrollo. Son organizaciones no gubernamentales y quieren cambiar los aspectos de estas religiones, de estos grupos étnicos. Pero en otros casos presentan un notable dinamismo y adaptabilidad a los retos del contacto, al amparo de la valoración de lo local, de las identidades diferenciales ancestrales que contrapesan la acción homogeneizadora de la globalización. Este hecho explica, por ejemplo, que en Estados Unidos de América las religiones étnicas, que habían sufrido un fuerte declive hasta mediados de la década de 1970, hayan multiplicado en los últimos 15 años el número de sus seguidores. Fíjense cómo es importante esto, porque en los 70s las religiones étnicas habían disminuido, habían sufrido grandes cambios. Sin embargo, con la globalización, pues obviamente hay una mayor apertura, tanto así que se han multiplicado los seguidores en los últimos 15 años. Y no es de extrañarnos que están resurgiendo estas religiones étnicas y la importancia que están teniendo en nuestra sociedad. Povoada, e fala que eu ando só nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Esto que están viendo aquí en el video es cómo estas religiones étnicas cada vez tienen más influencia y son utilizadas por, pues por personas que regularmente no forman parte de ellas. Los europeos, por ejemplo, los asiáticos, cada vez más se están influenciando por estas religiones étnicas. Además, déjenme mencionarles que hay que tener en cuenta en el mundo actual globalizado la importancia de las migraciones como un nuevo factor de aumento del impacto de las religiones étnicas.
que salen de los marcos geográficos habituales y que son llevadas por sus seguidores inmigrados tanto a Europa como a otras partes del mundo, donde se convierten además en elementos de afirmación identitaria en contextos de mutación potenciados por el proceso de migración, pero también en componentes de modelos religiosos transnacionales en los que se conectan patrias de acogida y patrias de origen. En ocasiones, alcanzan adeptos entre poblaciones no inmigradas, resultando ejemplar el auge que están teniendo en algunos países europeos los cultos afroamericanos. Les decía que cada vez ganan más adeptos en Asia, en Europa, por supuesto también en América. Y bien, queridos hermanos y hermanas, me gustaría que en este tiempo podamos también tomar un espacio para preguntas, comentarios, antes de pasar a la siguiente actividad. Les voy a decir como me mencionaba un profesor, dudas, comentarios, herejías. No, esas no, hermanos. Esas no, esas con el pastor Abraham, por favor. Adelante, Bere. Sí, sí. Cuando hablábamos, bueno, cuando vos hablabas sobre los dos ámbitos de la religión, en donde hacías como una definición, ¿no?, de lo que significaba de la palabra religare y relegare, ahí mencionabas que la segunda, relegare, se refería a la parte del exterior y religare al interior, hablando de una especie de silencios. ¿Habría algún ejemplo como para estas dos concepciones y poderlo como materializar un poquito? En el caso de la parte del interior, de los silencios, que decía ser algo más complicado de poder estudiar porque no hay algo documentado. ¿Qué sería un ejemplo de esta parte interior del relegare y cuál sería un ejemplo del religare? Ok, en cuanto a lo interior, son las meditaciones, las oraciones, esta forma en la que nos unimos con la deidad, que no hay forma en que lo puedas medir de una forma tangible. ¿Por qué? Porque es algo interno. Aunque claro, déjenme comentarles que hace poco leí acerca de un estudio en el que voy a tratar de encontrarlo y se los comparto a través del pastor Abraham, donde las experiencias sensoriales internas que tenemos al momento de estar meditando, de estar orando, hay una parte en el cerebro que se activa y la forma en que la medían a través de un electroencefalograma es la forma en cómo iba respondiendo el cerebro a esa conexión con lo divino. Pero realmente no hay un estudio, digamos, o más, no un estudio, más bien una métrica para decir tu oración hacia lo divino o tu meditación con lo divino, como les preguntaba al principio, ¿cómo vienes? Exitosa. Un 7, un 10, fue exitosa, no hubo conexión, no la hay. En cuanto a lo externo, bueno, esto se refiere a la forma en cómo lo estamos practicando. Puede ser, por ejemplo, perdón, la alabanza, algo así. Exacto, la alabanza, cómo lo manifiestas. La alabanza, por ejemplo, la predicación, ¿qué otra manera? El servicio.
Las mismas reuniones cúlticas. Bueno, es que yo tenía más o menos la idea cuando te escuchaba y dije, pensé en esas dos, en que uno podría hacer algo interno, la oración, la meditación, y la otra es algo que hacemos comúnmente como congregación, hablando ya de una denominación, pero tenía yo las dudas, dije que mejor me aclare, Perla. No, y está bien porque es por medio precisamente de esta práctica con lo social, con aquello que sí podemos ver, con aquello que es tangible y con aquello que forma parte, en el caso de nosotros, de nuestra experiencia cúltica, pero también en cómo lo relacionamos con los demás, con el prójimo. Ok, gracias. Me queda ahora sí re claro. Por ahí no quería yo errarle. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más, queridos hermanos y hermanas? Bueno, si no es así, entonces vamos a pasar a la siguiente actividad y es muy sencilla. Fíjense, les voy a compartir porque parte de la evaluación que vamos a tener para este curso tiene que ver con que podamos llevar a cabo un, digamos, un test muy sencillo acerca de lo que estamos viendo. Y esto lo vamos a hacer por medio de una página, es un quiz. ¿Sí? Ahí vamos a participar, vamos a contestar las preguntas que ahí se encuentran. Aquí lo importante es, ¿para qué nos va a servir este quiz? Para la retroalimentación. No se preocupe, no es de que, ay, si ya saqué 10, ya tengo pasada la materia. No, 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 todavía no. Pero también es de, bueno, me fue a lo mejor no muy bien, saqué un 5, saqué un 6. No se preocupen. Aquí lo interesante de este quiz es que nos sirve para retroalimentación, pero también para poner atención a estos detalles de lo que vimos en la primer clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir un link ahorita para que puedan accesar a él. Es muy, muy sencillito para quienes no están tomando la clase de manera presencial. Este link también se lo voy a enviar al director Abraham para que él se los haga llegar. Va a estar activo durante 48 horas. Quienes hayan contestado el quiz y lo quieren volver a hacer, háganlo las veces que quieran, ¿sale? Aquí lo importante, más que la calificación, que sacar el 10, vale mucho la retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, va en el chat el enlace. Por favor, con confianza, díganme si lo pueden abrir. Ya tienen ahí en el chat el enlace. Denle clic, por favor. Y una vez que estén ahí, me indican para poder abrirlo. En el chat de Zoom. En el chat de Zoom, aquí está el enlace. Ah, perdón, disculpen, es que no lo mandé aparece. solamente, lo mandé solamente al pastor Abraham. Listo, ya quedó. Ahora sí. Muy bien, ¿ya lo pueden ver? Excelente. Muy bien, ya está activo, así que ya pueden comenzar. Ya se unió Ana Doris. ¿Quién más se une? ¿Quién más se une?
Ya está también Alan. Bere, muy bien. Y ya pueden iniciar a contestar este quiz. Está muy sencillo y tienen 5 minutitos para contestarlo. Yo no veo las preguntas, ¿dónde yo tengo que contestar? Hermana Ana Doris, ya está usted adentro de la aplicación, ¿verdad? Ahora salió. ¿Ya? Entonces, ¿ya le salieron las preguntas, mi hermana? No. ¿Aún no? Ok. Si gusta, cerrarla y volver a entrar con el enlace. Bueno. Por favor. Muchas gracias.
Lo único fichado es que me ganó Alan. Sí, es lo que Encima, les iba a comentar. Acaba de preguntar, yo contesté toda acelerada. Alan Recanchero, seguro va a sacar 10 entonces. Muy bien, ¿qué les pareció antes de terminar? ¿Qué les pareció el quiz? ¿Sencillo, complicado? Muy bueno para ver si pusimos atención en la clase. Rápido, no podía leer toda la pregunta. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, mientras les voy a mostrar cómo quedó hasta ahora la calificación. En primer lugar, nuestro hermano Alan, en segundo Bere y en tercero nuestra hermana Ana Doris. Muchas gracias, gracias por su tiempo y por su disposición para participar. No se preocupen, este enlace va a estar abierto durante 48 horas, es decir, antes de la próxima clase, va a estar martes y miércoles, pueden volverlo a contestar con calma. Sí, ¿verdad? Es más que otra cosa para autoconocimiento, para una autoevaluación, cómo vamos, realmente estuve prestando atención, pero lo más importante es pues para volver a repasar lo que estuvimos viendo, es para dar un repaso. Así que vamos poco a poquito. Ahorita les decía en 5 minutos, pero si lo quieren volver a hacer con más calma, no se preocupen. Y para quienes aún faltan por hacerlo, va a ser importante porque al momento en que vaya a estar tomando en cuenta los puntos para la evaluación, esta es una forma en la que me voy a dar cuenta, bueno, de quienes estuvieron participando. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto estar en esta primer clase con ustedes. Me siento muy agradecida por la disposición y el tiempo que tuvieron para formar parte de ella y pues de antemano también ofrecerles una disculpa. Les compartía que no había podido estar la semana anterior por una cuestión de salud con mi pequeño Esdras, pero me siento muy agradecida y contenta de haber iniciado ya este día con la clase. Gracias nuevamente, que el Señor les bendiga junto a sus hermosas familias y paz a vosotros.